no os voy a dar la lata. Yo ya tenía pensado el tiempo que iba a estar hablando, 1 hora y cuarto, y de ninguna manera pasar de ahí, incluso a cortar por lo sano que hacía falta. Y como se ve cómo el Espíritu Santo mueve a su pueblo, me hicieron la misma recomendación al terminar el culto de ayer, porque tenemos la Santa Cena y tenemos que hacerlo así. Dije 1 hora y cuarto, pero 1 hora y 5 o 7 minutos. A las 12:20 os prometo que terminaré. Os prometo que terminaré, porque si digo que prometo que he terminado, se acabó ya. Qué bien está este capítulo como mensaje preparatorio a la mesa del Señor. Esto es lo único que voy a decir. Voy a declamar muy poco y a leer mucho, para que no se escape nada de las muchas cosas que creo que son buenas que tengo en mi comentario, y en esa forma sé que puedo acabar antes, porque lo que me pierde son los comentarios al comentario. Fijaos bien que la mesa del Señor tiene un carácter eterno, en el sentido de que abarca los 3 estados del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Está en la frase aquella: anunciáis, presente continuativo en el griego, la muerte del Señor, pasado hace cerca de 2000 años con una fuerza eterna, hasta que Él venga, futuro, que puede ser un futuro muy imperfecto, porque puede venir en cualquier momento. Como dice el gran Mackintosh, el creyente no tiene que esperar ya ninguna otra cosa, ni la gran tribulación, ni la ira de Dios, ni tal, porque todo eso no es para él. Él ha pasado de muerte a vida, ha escapado del juicio, ya no puede haber ninguna condenación, fue juzgado todo él en la cruz de Cristo. No tiene que esperar sino a que el Señor venga a recoger a su iglesia, y eso lo puede hacer en cualquier momento. Lo puede hacer dentro de 1 hora, como lo puede hacer el día de mañana, como lo puede hacer dentro de 1 semana o dentro de 50 años. Eso es lo único que tiene que esperar. Ahí es. De modo que el título general, que a mí ya se me había olvidado porque no lo puse en el bosquejo, me lo ha recordado el hermano Campero. El capítulo 3 es el regreso del Señor y el día de Dios, o el día de Jehová, como solía decirse o se escribe en nuestras Biblias. Ya sabéis que lo más probable es que no sea Jehová, sino Yahvé, según los askenazis, y Yahweh, según los sefardíes. Y nosotros somos, nosotros, los judíos que son de origen italiano, portugués, español, son sefardíes, originarios de Sefarad, la hermosa, que es el nombre hebreo de España. Sefarad. Pues bien, he terminado de declamar. Aquí vamos a seguir a rajatabla el bosquejo. Y el bosquejo, como sabéis, está dividido en 4 partes. Primero, los falsos maestros se burlan de la segunda venida del Señor. Versículos 1 al 7. Segundo, Dios tiene sus razones para demorar esa venida y por lo tanto el castigo de los impíos. Versículos 8 y 9. Luego Pedro, nos equivocamos, yo creo que todos los que ocupamos esta tribuna equivocamos muchas veces Pedro, iban tan unidos, aunque parezca lo contrario. Viene la descripción del cataclismo final, los versículos 10 al 13. Y finalmente, como es natural, el apóstol Pedro saca de todo esto una exhortación a los creyentes a prepararse. Precisamente porque, como he dicho antes, ya no tienen que esperar ninguna otra cosa, sino que venga el Señor. Y veremos, no os extrañe, voy a usar, como tengo en el comentario, la Nueva Versión Internacional, y hay muchas correcciones que hay que hacer a la Reina Valera del 60 y anteriores. No hay más remedio.
pero ayudan mucho a comprender el verdadero sentido del original. De modo que la exhortación a prepararse ocupa los restantes 5 versículos, 14 al 18. Así que tenemos primeramente esta burla que los falsos maestros, si me quedasen 10 minutos de tiempo, diría cuál era la doctrina, los principios esenciales de estos falsos maestros. De modo que la burla que estos falsos maestros hacían de la promesa de este acontecimiento, y esta porción puede subdividirse a su vez en 3 partes. Hay un recordatorio, lo tenéis aquí, hay un hecho lamentable, la burla sarcástica de estos falsos maestros, y un reproche que abarca las 2 partes 3 y 4 de aquí, un olvido voluntario, y porque el mundo actual va a estar reservado para lo que está reservado. Así que leyendo de la Nueva Versión Internacional en su edición CLIE, las grandes nuevas, leo los versículos 1 y 2. Dice aquí: queridos hermanos, aunque no dice más que queridos el original, pero queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que os escribo. Las 2 os las he escrito como recordatorio para estimularos a pensar con sano criterio. Quiero que recordéis las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandamiento dado por nuestro Señor y Salvador por medio de vuestros apóstoles. Así que comienza con el agapetoi de agape, amor, el agapetoi, amados. Le suena también a Pedro, que lo repite otras 3 veces. 4 veces en esta epístola va a decir agapetoi, amados. Y les hace a la memoria que esta es la segunda carta que les ha escrito. ¿Por qué consigna este detalle? Que al parecer es fútil, es banal, parece que no tiene importancia. Pues seguramente lo hace para dar a entender que ya había tratado de alguna manera en su primera epístola del asunto que va a tratar, la segunda venida del Señor, y de ello había hablado, sí, en primera de Pedro, y esta es la ventaja que tiene leer para dar todas las referencias sin que se me olvide ninguna. Lo había dado en la primera de Pedro, en 1 del 7 al 11, 4 versículos 5 y siguientes, y versículos 11 y 13 del mismo capítulo, y capítulo 5 del 4 al 10. De esto mismo ha tratado en esta epístola segunda, en el capítulo 1, versículo 16, de lo cual todo esto no es más que una explanación, y después del continuo recordatorio en el mismo capítulo 1, versículos 12 al 15, lo ha tenido presente en el capítulo 2 del 3 al 9, y en este capítulo 3 es donde lo va a declarar con mucho más detalle. Y precisamente por eso insiste en lo de hacerles a la memoria. ¿Os fijáis cuántas veces dice esto Pedro? Recordad, quiero haceros recordar, quiero refrescaros la memoria. Y es que los humanos y también los creyentes tenemos una inclinación tremenda a olvidar. Y hace falta que se nos recuerde, que se nos recuerde. Repite en el versículo 1 el vocablo que sale en el capítulo 1 en el versículo 13. Hipognesei. Hipo por debajo sale a la memoria. Freud, Jung, todos estos que han inventado la pólvora, y en la Biblia ya tenemos lo que es el subconsciente y lo que sube del subconsciente al consciente. La memoria es un almacén del subconsciente. Y no voy a explicar todas las leyes psicológicas, cómo de ese almacén, por distintos medios y métodos, vienen a la zona consciente cosas que estaban en el subconsciente y habíamos olvidado. Esto es lo que dice Pedro. Quiero hacer que esas cosas que tenéis en el almacén del subconsciente suban a la conciencia. Tengáis conciencia de ello. Y en el comienzo del versículo 2 usa otro verbo
escena ahí que viene de la misma raíz, pero que no había salido antes en esta epístola, pero sale en Judas, en el versículo 17, donde se ve una vez más el paralelismo que hay entre Judas y bastantes versículos de esta epístola. Sale numerosas veces este verbo en el Nuevo Testamento. Y dice que lo hace, según la versión internacional, para estimularles a pensar con sano criterio. El verbo griego es diegeiro, que significa despertar. Dia da una fuerza grande al verbo egeiro, levantar. De modo que dia egeiro es despertar a uno dándole unas buenas sacudidas. Despertar, aquí es despertar a otros. Y lo que quiere despertar, especialmente él, con este recuerdo, mejor que admonición o exhortación, es la sana inteligencia. Al pie de la letra, el original dice discernimiento puro, sincero, como dice la etimología, sincera. Porque en un mueble, cuando se ponía antiguamente una cosita de cera, era para tapar un defecto. Cuando no hacía falta tapar nada, las cosas estaban sinceras, porque no les hacía falta. Esta es la etimología de la palabra sincero. De modo que en este discernimiento puro, sincera, es limpia, es incontaminada por las perversas doctrinas de esos impuros, malvados maestros a los que se está refiriendo, especialmente en el capítulo 2 y en el versículo 10 hace esa referencia mucho. Y son dos las cosas que Pedro desea que sus lectores recuerden con este discernimiento sano, sincero, limpio. Primero, las palabras dichas en el pasado por los santos profetas. Veas en el capítulo 1, el versículo 21, porque los santos hombres de Dios, de parte de Dios, hablaron llevados como viento en popa por el Espíritu Santo. Segundo, el mandamiento dado por nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. El santo mandamiento, dice en el capítulo 2 y en el versículo 21, Jesucristo ha sido el asunto principal de las profecías, naturalmente del Evangelio mismo. Puede decirse, Cristo es el Evangelio encarnado. La gran noticia del perdón de Dios a los hombres perdidos, ahí está. En una persona divina que ha tomado carne humana para hacer patente, evidente, palpablemente lo que es Dios. Por eso, como se nos decía anoche, no hay otro evangelio que predicar a Jesucristo. Y cómo me gusta cómo está aquí. En muchas partes he visto, predicamos a Cristo crucificado, pero esa es la mitad del mensaje. Hay que ver en qué contexto dice Pablo en Corintios a Cristo crucificado. Si no hubiera resucitado el Señor Jesucristo, estaríamos muertos sin pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice él en Romanos. Pero no tendríamos una vida nueva. El perdón de los pecados lleva dos cosas. El pecado se fue, pero queda un vacío. Y en ese vacío tiene que entrar la justicia. Por eso dice, que ahí está copiado, de Romanos 4:25, que fue entregado a causa, dice el original, a causa de nuestras transgresiones, y fue levantado, fue resucitado a causa de nuestra justificación. Es decir, murió por nuestras transgresiones, resucitó para que su resurrección no solamente sea un argumento histórico, no solamente sea un argumento apologético, sino que sea un argumento estrictamente teológico. La resurrección de Cristo influye como causa eficiente e instrumental en nuestra vida nueva divina de la resurrección.
Hasta eso llega la fuerza de la resurrección de Jesucristo. Ahí está el mensaje completo, no solo la primera parte. De modo que la base en la que descansa la fe cristiana lleva estos tres pasos: Cristo, profetas, apóstoles. Efesios 2:20 y 21 os lo dará enseguida. Fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular del edificio. De modo que la piedra angular del edificio, sobre esa piedra la Iglesia alza unas columnas. ¿Recordáis Apocalipsis? En el versículo 14 del capítulo 21. Versículo 14. Allí están las columnas. Las columnas no son semeliois, que también se llama cimientos, pero no son piedra angular. No son piedra angular. Judas 17 solo nombra a los apóstoles. Pero aquí están los tres pasos magníficamente. Segunda, Pedro añade los profetas, porque de esta manera da una mayor base a la predicación, sobre todo porque presenta a los falsos maestros y doctores en contraste, y lo hace presentándolos como futuros, mientras que Judas lo supone ya presente. Hemos de tener en cuenta, hermanos, que la epístola de Judas se escribió mucho antes que la epístola de Pedro, mucho antes que la segunda epístola de Pedro. A pesar de esta clara enseñanza de apóstoles y de profetas, los falsos maestros se cuentan aquí entre los burladores sarcásticos. ¿Veis? Ya tenemos una corrección. Aquí dice burladores en la Reina Valera, ¿verdad? Es muy poco. Yo en la 77 puse burladores sarcásticos. Porque el original, con una expresión muy hebraica, dice burladores con burla. O sarcásticos con sarcasmo. Es una manera hebraica de enfatizar algo muy fuerte. Morir de muerte, por ejemplo, dice claro que se muere de muerte, ¿no? Pero cuando el hebreo dice morir de muerte, es que es una muerte muy fuerte. Así que estos niegan la segunda venida del Señor. Y así, entrando en el segundo punto del primero, dicen estos versículos 3 y 4 en grandes nuevas. Ante todo, debéis percataros de que en los últimos días surgirán impostores burlándose y siguiendo en pos de sus propios deseos malvados. Dirán, ¿dónde está esa venida que prometió él? Desde que se murieron nuestros primeros antepasados, todo sigue lo mismo que desde el principio de la creación. Hay que tenerlo bien en cuenta, lo que significa desde el principio de la creación. Porque de lo contrario, no tiene ninguna relevancia lo que Pedro dice del diluvio, desde el principio. Y para expresar, como lo digo, intensamente hasta dónde llega la burla de estos farsantes, usa el semitismo. Sarcásticos con sarcasmo. El primer vocablo, que es el verbo, solo en todo el Nuevo Testamento sale aquí y en Judas 18. Y el segundo, que es el sustantivo de la misma raíz, aparece en este texto delante del verbo, para darle más énfasis. De modo que decir, en vez de decir sarcásticos con sarcasmo, el original en un hiperbatón dice con sarcasmo sarcasmo. Y así se le da fuerza al énfasis del sustantivo. A pesar de esta traducción de la Nueva Versión Internacional, para mí lo más probable es que la frase desde que los padres durmieron, de este versículo 4, no se refiere a los antepasados. No se refiere hasta los primeros padres, Adán y Eva. Se refiere únicamente a los padres naturales en el sentido de legítimo, claro, a los padres físicos de aquellos a quienes estaban instruyendo mal los falsos doctores. En otras palabras, desde que nuestros padres, no nuestros abuelos,
desde que nuestros padres, la generación anterior, coetánea completamente del Señor Jesucristo, desde que nuestros padres durmieron, como diciendo, aquellos ya sabían la promesa, no los primeros antepasados, sino aquellos que oyeron la promesa, desde que ellos durmieron, desde que ellos se murieron, las cosas siguen igual. Es decir, el Señor Jesucristo no ha venido, esperábamos que viniera enseguida. Hermanos, tenemos que tener eso en cuenta. La primitiva iglesia, incluyendo los apóstoles, y se puede ver todo el Nuevo Testamento, incluido el apóstol Pablo, muy claro, podría citar muchos versículos, creían inminente la venida segunda del Señor. Creían tan inminente que creían que ellos vivirían físicamente cuando el Señor viniera. Así. El apóstol Pablo lo pone en un participio de presente continuativo, los que vivamos. Cuando Él venga, los que vivamos, y se pone a Él mismo, Él esperaba. Él tenía cierta esperanza que el Señor vendría. No voy a explicar todas las demás razones porque empezaré a declamar otra vez. De modo que esto indica que este problema se debió de presentar ya agudamente al final de la primera generación del Evangelio. Y efectivamente, al desaparecer de la escena de esta vida los primeros discípulos, se explica la conmoción de la primitiva iglesia al ver que el Señor no venía. Os recomiendo, los que sepáis inglés, el libro de Mackintosh, Miscellaneous Writings, escritos misceláneos, que tiene escritos, pero sobre todo el bastante grande que he traducido, La venida del Señor. Creo que quizás son 115 folios los que hice, esos, como decimos en español, canela fina. Canela fina. Explica fabulosamente el contexto de las dos epístolas a los tesalonicenses y el problema que estos tesalonicenses tenían. Porque estos tesalonicenses tenían sobre todo este problema. Los muertos de entre nosotros, los primeros fieles, ¿qué les va a pasar cuando el Señor venga si se han marchado? Y el apóstol tiene que decirles, no tengáis ningún cuidado de esto. Ellos nos van a tener ventaja. Ellos resucitarán primero. Primero ellos resucitarán y luego nosotros, los que vivamos, transformados, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, a esperar al Señor cuando venga. ¿Veis? Así se ve la problemática. Mackintosh lo pone de una manera inimitable, al menos yo no me atrevería a imitarlo, pero fabuloso. Pues bien, este era el problema de la iglesia primitiva. Oye, pero que se van yendo, que se mueren y el Señor no vuelve. Pobrecitos, ¿qué les va a pasar a ellos? Se quedarán ahí en la tumba hasta la resurrección final y tal, incluso después de la venida del Señor. Esto es lo que dice aquí Pedro también, da a entender eso. Y claro, esta era la pregunta. Las indicaciones de textos como Marcos 13:19, Primera Tesalonicenses 4:14 al 18, 5 y 1:6, y aún Romanos 13:11 parecían favorecer un pronto retorno. El Señor está cerca, dice Pablo ahí en esta porción de Romanos. El Señor está cerca, y no quiere decir que está cerca físicamente. Sabemos que está entre nosotros, donde dos o tres se hayan reunidos. No quiere decir eso, no. Su venida está cerca. Su venida está cerca. Y a esto se añadiría quizá la mala inteligencia de otros lugares, como 16:28 de Mateo. De verdad os digo que hay aquí algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto la gloria de Dios. ¿Veis? ¿Lo entienden mal y bien? De modo que algunos de los que hay aquí van a ver el regreso del Señor. ¿Entendieron los apóstoles antes de que viniera el Espíritu Santo? Juan 21:22. ¿Recordáis? Cuando dice al final del Evangelio de Juan que cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, no te metas en lo que no te importa. Estoy haciendo una paráfrasis, ¿verdad? Porque Pedro iba allí
siguiendo al Señor Jesucristo, y Juan venía unos pasos atrás. Y le dice, mira Pedro, tú cuando seas viejo irás a tal hora, después, cuando seas viejo, otro te seguirá y te llevarán de eso. Y Pedro, el curiosón, antes de que viniera el Espíritu Santo con tantos defectos, también los tuvo después, cuidado, Recordad el que decía, en Gálatas 2. Se vuelve y ve a Juan que viene detrás y le dice, Señor, ¿y este qué? Como diciendo, me estás diciendo lo que me va a pasar a mí, ¿y a este qué? Le dice, a ti no te importa lo de ese, te importa lo tuyo. Y si yo quisiera que ese quedase hasta que venga, ¿qué? Y dice enseguida el texto sagrado, de modo que los discípulos entendieron que aquel discípulo no moriría. Sería transformado, pero no moriría hasta que viniera el Señor. Y dice, añade el sagrado texto, pero el Señor no dijo que Él quedará, sino, ¿y si quisiera yo? Que no es lo mismo. Pues bien, amplío esos dos textos. Fijaos cómo correrían estos textos en labios de los creyentes ya. ¿Dónde está esa venida tan prometida de Dios? Y añadirían seguramente, aquí solamente está de una manera concisa, ¿a qué viene eso de exhortarnos a estar firmes? A continuar, a seguir adelante, cuando todas las señales y todas las apariencias son de que enseguida va a venir. Ya sabéis lo que les pasó a los tesalonicenses por entender mal lo que Pablo decía en la primera carta. De modo que va a venir enseguida. Hombre, aquí ya no se siembra ni se hace nada. ¿Para qué? No vamos a recoger la cosecha. Va a venir antes de que recoger la cosecha. Y claro, se hacían haraganes. Qué bonito, va a venir tan pronto que con los pequeños ahorros que tenemos ya tenemos bastante hasta que venga el Señor. Se dice, una frase tan fuerte, dice Pablo después, el que no trabaje, fijaos ahora en una cosa, el verbo que viene tiene mucha importancia, que no coma absolutamente nada. Un obispo que tuve yo, de mucho talento, el cardenal Gomá, aunque fuera obispo católico, no hay que negarle que era uno de los mayores talentos que conocí. Lo traducía así, el que no trabaje, que no coma ni verfa. Como diciendo, lo último que se le puede dar a uno, aunque me gusta mucho, pero es de lo último, ¿verdad? Dentro de las propias verduras, que no coma ni verfa. Eso les dice el apóstol y eso insinúa el verbo allí. Holgazanes, precisamente como dice Macintosh, precisamente si el Señor va a venir cerca, va a venir pronto, que nos coja bien ocupados, redimiendo el tiempo. Y si esa pregunta la hacían los burladores del primer siglo de nuestra era, ¿cómo nos va a sorprender que no la hagan los burladores de nuestros tiempos actuales? ¿Cuándo han pasado 2000 años? O que nieguen abiertamente ya la promesa de la segunda venida y aún todas las demás enseñanzas de la religión cristiana. Todo le sigue lo mismo que desde el principio de la creación. No querían decir que no hubiera cambiado el mundo, no, sino como dice un comentarista muy bien, Dios no ha intervenido para nada en el mundo y las cosas siguen su curso puramente natural. ¿Y cómo responde el apóstol Pedro a esta burla? Voy a resumir el pensamiento de Lloyd Jones, que tiene un comentario fabuloso a la segunda de Pedro, mejor dicho, no es comentario, son unos de los primeros sermones que él predicó, recogidos, segunda de Pedro, en mensajes fabulosos. Dice el doctor León, todo este asunto es fundamental, y lo pone en cursiva, por eso yo también lo he subrayado en mi comentario. Todo este asunto es fundamental y definitivamente un asunto de fe y un asunto de aceptación de la enseñanza de la Escritura. En otras palabras, o lo tomas o lo dejas, pero es la palabra inspirada de Dios y no hay que darle vuelta. Y efectivamente la razón humana no puede dar ninguna prueba de estas cosas. ¿Cómo la va a dar si está en un nivel muy por debajo? Pero, precisamente porque no puede presentar ninguna prueba de lo que ha de acontecer
al fin y al cabo, en un futuro que no está condicionado por las leyes físicas o históricas, sino por el soberano designio del Creador, nos tenemos que someter con la cabeza muy baja y digan lo que digan los científicos, es palabra de Dios. Creo que lo digo después, pero ya lo voy a decir antes y no lo tendré que repetir. Cuando decimos o dicen, si viene una guerra nuclear, el mundo se acaba. Hermanos, decir eso es mentira. Y al que diga por qué, porque la palabra de Dios me dice lo contrario. La palabra de Dios dice que el mundo se acabará por la iniciativa de Dios, no por la obra del hombre. No habrá bomba atómica que pueda acabar con el universo actual mientras no sea Dios el que lo encienda. Así. Los versículos 5 y 7, que es la última parte del primer punto, dicen así. Pero se olvidan deliberadamente de que antiguamente ya existían los cielos y hubo tierra, fijaos en la corrección, leer vuestras Biblias, hubo tierra que surgió del agua. Recordad Génesis 1, que surgió del agua y se sostuvo en medio del agua por la palabra de Dios. Es decir, emergió del agua cuando Dios hizo esa separación y se sostiene como si fuera una montaña rodeada del agua. También por agua fue inundado y destruido el mundo de aquel tiempo. Por la misma palabra, ahora viene el segundo diluvio, que ya vimos en el capítulo 2, por la misma palabra, los actuales cielos y tierra están reservados para el fuego, están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. No dice nada de los creyentes, ya veremos por qué. Esta es la iglesia que va a arrebatar. El día de Jehová no es para la iglesia. Para la iglesia es el día de Jesucristo, que no es lo mismo. El día de Jesucristo es cuando los fieles se van a presentar, no ante el trono, no ante el trono blanco, sino ante el Bema, ante el tribunal. Ese tribunal no es para dar sentencias, es para repartir recompensas. A unos más y a otros menos. Y quizá algunos se queden con las manos vacías. Pero ninguno se quedará con una sentencia condenatoria. Lo primero que advertimos en estos versículos es eso de que olvidan deliberadamente. ¿En qué consiste este olvido voluntario? Es decir, buscar. Sencillamente en que no quieren apercibirse de los hechos de la historia, como se los va a poner. No quieren apercibirse. Los tenían a mano. Con la Biblia en la mano podían saber que esa pretensión de que todo sigue lo mismo desde el principio de la creación es falsa. Porque ese mismo mundo que por la palabra de Dios fue creado y se separó la tierra del agua, la asentó también sobre ella, compárese con Génesis 1 del 1 al 10, y ignorar esto voluntariamente equivale a negar el poder omnipotente del Creador. Imagínate. Pero no quedó ahí la cosa. A causa de la general corrupción de la humanidad, no sabemos sino el diluvio. Dios anegó al mundo con un diluvio. El texto dice literalmente, el mundo de entonces pereció inundado. Lo de pereció inundado en el griego es una sola palabra, cataclisteis, de donde viene la palabra cataclismo, claro. O sea que cataclismo literalmente significa eso, perecer por inundación. Qué diferente sentido toma, ¿verdad? Cualquier catástrofe es un cataclismo, pero el cataclismo, al pie de la letra, es esto. Y en el vocablo pereció, me rectifico, el pereció no está en el cataclismo, sino en el inundado. El pereció es el mismo verbo que sale en Juan 3:16, cuando dice para que nadie perezca, se pierda de muchas maneras. El verbo apolini, que es este apóleto, lo traducen muchos por destrucción.
ni siquiera etimológicamente puede decirse qué significa esto. Significa esto, perecer de una manera en que algo o alguien queda inservible. Pero no quiere decir un aniquilamiento, o como dice, no, serán aniquilados, eso quiere decir que perecerán. No. No hay aniquilación en ninguna etapa de la existencia humana. No hay más que separación. La muerte física es separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual, separación del hombre de Dios. Y la segunda muerte, separación definitiva de la presencia de Dios. De modo que incluye aquí la idea de retorno al estado caótico que tenían un principio. Los autores que tienen una mentalidad contraria a la nuestra, y que es, no me cabe duda, la mentalidad de la Biblia, se esfuerzan por demostrar que el versículo 2 del primer libro de la Biblia no quiere decir caos, no quiere decir desorden, sino falta de orden, que no es lo mismo. Tohu vabou, en caos y vacía, dice el hebreo. Hay otros dos lugares en la Biblia con los cuales tenemos un argumento contundente contra estos que se esfuerzan en decir que no hubo tal caso. Cuando en Isaías, no sé si lo tengo aquí, pero no puedo decir concretamente ahora cuál es el versículo, pero cuando en Isaías dice el Señor, o se dice que Dios no la hizo inútil, no la hizo desordenada, el hebreo dice que no la hizo tohu, el mismo lugar. Y vuelve otra vez en la Biblia a decirse que el desorden de la nación es tohu. Luego, si es tohu en todos los demás lugares de la Biblia, lo tiene que ser en el primero. No cabe ninguna duda. A mí no me cabe ninguna duda. Y hay un autor conservador, pero un experto del siglo hasta, en su libro Explore the Book, exploren el libro, que demuestra maravillosamente cómo todo eso de los fósiles antediluvianos, todos los fósiles de millones de años de tal y cual, y que si el carbono 14 y lo otro, dice, sí, lo admito todo, pero antes del versículo 12. Allí hubo un caos que acabó con todo lo anterior, e incluso pudo acabar con una humanidad pre-adamita, porque todo lo que tiene que ver con la primera cabeza Adán y con todo lo que derivamos de él, no es por ser el primer hombre, sino por ser el hombre del cual proceden todos los demás. De modo que pudo haber una humanidad y encontrarse fósiles de millones de años, pero que no tienen que ver nada con esto, porque son de antes del caos de Génesis 2. Podrá discutirse más o menos esta opinión, que yo nunca la había oído, pero me parece que es una explicación bastante buena. Así que, de ese segundo caos, y estoy citando ahora a un jesuita, Ramón Franco tiene, me parece que se llama Ramón Franco, tiene en la Sagrada Escritura, comentario de los jesuitas en la BAC, tiene un comentario fabuloso hasta eso. Y dice, de ese segundo caos, de modo que él lo admite, emerge de nuevo la tierra por la acción del pneuma del viento, como en Génesis. En Génesis se nos dice que el aliento, el Espíritu de Dios, flotaba, revoloteaba como un ave que está incubando los huevos. Esto significa el verbo hebreo. Como un ave que está incubando sus huevos, revoloteaba sobre la faz de la tierra, porque de allí iba a sacar algo nuevo. Pues bien, aquí tenemos la nueva generación también, en que el neuma, el espíritu, va a sacar algo nuevo del caos de una humanidad perdida. De ese segundo caos, dice él, emerge de nuevo la tierra por la acción del viento, neuma,
Génesis 8:1, después del diluvio, comparándolo con Génesis 1:2. Y en este sentido, dice él, se puede hablar de una nueva creación, después del cataclismo. Y este mismo poder de Dios, que después de crear el mundo con su palabra, lo hace perecer con el diluvio, y lo hace surgir otra vez en una nueva creación, lo volverá a destruir con el fuego. Dios lo tiene dispuesto así de tal manera que si el mundo de hoy todavía subsiste, es porque lo sostiene entero con su poderosa palabra. Esta es la traducción de la nueva versión. Lo tiene reservado, mejor dicho, bien guardado. Hay 3 verbos en el griego para decir guardar: filazo, custodiar; tereo, guardar internamente, y otro, guardar en prisión. Guardar en prisión, muy bonito, porque se habla de Pablo cuando estaba en la prisión de Cesarea y se aplica el mismo que hay en la primera de Pedro para decir que nosotros estamos reservados también por el poder de Dios mediante la fe. Precisamente el mismo de Pablo cuando estaba encerrado en Cesarea, pero así como el encierro en Cesarea era una cosa mal, en cierto modo, este otro es un encierro para que nadie nos saque de allí y estemos bien reservados para el día en que el Señor venga. Pero aquí no, está el verbo tereo, sí, terúmenon, bien guardado por dentro y por fuera por el mismo Dios, y en participio de presente, como diciendo, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, bien sostenido por Dios, hasta el día en que a Él le plazca acabar con Él por medio de esa espantosa conflagración. Antes de terminar el comentario a estos versículos, no quiero pasar por alto la versión que Ramón Franco sugiere, muy de acuerdo con la letra del original, que dice: porque les está oculto a los que esto desean. Con esta frase no pueden, dice, nos puede resultar extraña, pero el verbo cello, desear propiamente, que Pedro usa aquí y que las versiones interpretan en el sentido de tener voluntad de ignorar, también tiene el sentido de afirmar, con lo que tendríamos: porque les está oculto a los que esto afirman, con lo cual resultaría una frase completamente clara. Y me permito añadir que ese sentido de afirmar, que es posible entre los matices que tiene el verbo celo, puede verse en varias expresiones salidas de la pluma de Lucas. Y la más notable es en Lucas 12:49, donde el Señor Jesucristo, hablando de que ha venido a traer fuego a la tierra, y dice: ¿y qué estoy diciendo? Como dice nuestra Biblia, si ya quiero que se encienda, no pega. ¿Y qué estoy diciendo si ya se le prende fuego? El fuego ya ha entrado. No es que el Señor quisiera que el fuego entrara, lo ha traído Él, ya ha entrado. El fuego ha entrado, Él vino para juicio y para salvación, para juicio de los que no creyeran y para salvación de los que creyeran. Ya había entrado el fuego. Pero si se traduce por quiero, en presente continuo, como suelen hacer las versiones, la condicional real que viene después necesita un retorcimiento tremendo para que exprese un optativo de posibilidad, un deseo de posibilidad. Pongo otros ejemplos en Hechos 2:12 y 17:20, en la cual la misma expresión, los interlocutores dicen: ¿qué significa esto? Por eso, naturalmente, muchas veces decimos: ¿qué quiere decir esto? No es que quiera decir algo, es que lo significa. Los versículos 8 y 9 tenemos el segundo punto. Dios tiene sus razones para demorar el gran castigo. La primera razón es que el reloj de Dios no es como el nuestro. Y la segunda es que la demora se debe a la benignidad de Dios, no a otra cosa. Pero hay algo especial que no debéis olvidar de la cosa. Queridos, y es que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa,
según conciben algunos su tardanza. Él es paciente, longanimede, con vosotros. Es la mejor lectura, más que con nosotros. Es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse. Y ya lo matizaré. Con este afectuoso apelativo, agapetó, llamado que es la segunda de las 4 veces, se dirige Pedro hacia sus queridos lectores en este capítulo para responder al sarcasmo de los burladores que se mofaban del Señor y de su palabra. Pedro no le responde a ellos directamente, no se lo merece, sino a los creyentes sinceros, a fin de que no se dejen engañar ni arrastrar por las sin razones de los falsos maestros. La sin razón, qué bonito. ¿Recordáis el dicho en el Quijote? La razón de la sin razón que contra mi razón se hace. Qué bonito. La razón de la sin razón que contra mi razón se hace. Una de las frases lapidarias de Cervantes en el Quijote. Entonces aquí les va a decir la razón de la sin razón que se hace contra su razón. Y dice, mas no se os oculte esto único. Así al pie de la letra del griego. Mas no se os oculte esto único. No quiere decir que se les vayan a ocultar otras cosas, sino que lo que a él le da importancia actual, que es esto. Esto que os voy a decir es lo que aquí es prominente, que no se os oculte. Único aquí no quiere decir que es lo que no hay otra cosa, sino especial dentro del contexto. La primera razón, que es la más general, es la siguiente. Dios está por encima del tiempo. El tiempo y la eternidad, en términos geométricos, son tangentes, pero no secantes. Y yo lo explico de la siguiente manera, que no es muy exacta, pero puede dar una idea. Yo lo explicaba en la clase de teología para dar la coincidencia del tiempo con la eternidad. El eje de una rueda se mueve en torno a sí mismo, pero por medio de los radios a la circunferencia, la rueda del tiempo se va moviendo mientras el eje sigue fijo, coexistiendo a la vez con todos los radios y no participando de las vicisitudes de los radios. Esa es la eternidad de Dios, por la cual envuelve todo tiempo, lo supera y no se deja aprisionar por ninguno de ellos. De ahí que para él el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Todo está presente para Dios. No quiere decir que Dios vea el futuro como presente, porque entonces dejaría de ser futuro. Lo ve como futuro, pero a su mente ya es presente. Esta es la verdadera concepción teológica de este punto. De modo que la respuesta es, en primer lugar, la relatividad de nuestro concepto de tiempo. Nos vamos con Einstein, las leyes de la relatividad. Y va a liberar la esperanza en la venida de una concepción cronológica cerrada que ponga una medida limitada a la promesa divina. Y Pedro se apoya precisamente en una frase del Salmo 90. En el versículo 4, en la traducción griega de los 70, dice así: 1000 años, aquí va la verdad, 1000 años a tus ojos como el día que pasó y como vela en la noche. Como vela, como vigilia, ¿verdad? Solamente Dios conoce los tiempos y sazones, como dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles cuando le preguntaron en Hechos 1, 6 y 7, está la pregunta y la respuesta, es en este tiempo que vas a vosotros nos toca meteros con los tiempos y sazones que el Padre ha puesto en su mano, en su sola voluntad. De modo que solamente Él conoce esos tiempos y sazones en que han de ocurrir los acontecimientos del porvenir. Los tiempos son los que marca el reloj del hombre y las sazones kairos los que marca el reloj de Dios. En el primer mensaje de Jesucristo en Marcos 1:15, cuando dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha puesto cerca,
tiempo no es Cronos, no es nuestro reloj, es Dios. Ha venido el tiempo de Dios, la oportunidad de Dios. Ahí está el reloj de Dios. Haremos bien en dejarlos en sus manos, lo mismo que nuestros tiempos personales. Qué bonita es aquella frase del Salmo 31, ¿verdad? En tu mano están mis tiempos. Qué bonito, que nuestros días, que nuestros años estén en las manos de Dios. También guardados. Venga cuando venga la muerte, venga lo que venga en este mundo, nuestros días, nuestros tiempos están en las manos de Dios. ¿Quién guarda? Y aquí ya, sin citar a nadie, digo yo, poner fechas determinadas a la segunda venida de Cristo y al fin del mundo es catastrófico. Siempre ha sido un gran fracaso, y no solamente para los testigos de Jehová, sino también para Hal Lindsey y para muchos otros. Bueno, la generación son 40 años. Bueno, 40 años, oye, pues desde el establecimiento del Estado de Israel, junio de 1948, 40 años, 1988, de modo que ahí se acabó el reloj de la historia. Ponemos 7 años para la gran tribulación, el 81, hermano, pasó el 81 y pasó el 88. ¿Y qué? Están abocadas al fracaso todas las fechas que el hombre quiera poner al reloj de Dios. Así. Al creyente le basta saber que a él no le queda esperar ninguna otra cosa, ninguna otra profecía, más que el Señor venga a recogerle. Dentro de 50, dentro de 100, dentro de 2000 años. Pero la segunda razón no solamente es más concreta, sino que también es más consoladora. Porque no se apoya ya en la infinita trascendencia del conocimiento omnímodo de Dios, sino en la infinita inmanencia de su misericordia amorosa. Dios no se retrasa en el cumplimiento de las promesas, sino que da tiempo al tiempo y es longánime. ¿Recordáis cuando expliqué la diferencia entre paciencia y longanimidad? La paciencia para aguantar los acontecimientos, la longanimidad para aguantar a nuestro prójimo. Pues aquí es la longanimidad, es longánime. Él aguanta, no tiene que aguantar los acontecimientos, aguanta las personas. ¿Y cómo nos aguanta? ¿Cómo nos aguanta? Macrocime, como ya expliqué, ancho ánimo con los suyos. La lectura, ya he dicho, vosotros, está mucho mejor atestiguada en los manuscritos que en más nosotros. Y más de vosotros, en más, claro, los griegos, la pronunciación actual del griego también dice ni más, pero esto es una barbaridad porque se acabó la pronunciación del griego si la pronunciamos como ellos. Todos se quedan i. Así que lo de algunos consideran como tardanza, algunos consideran tardanza literalmente, es una alusión más bien que a los falsos maestros, a los fieles mismos que podían tener la impresión que podría ser también ocasionada por el sarcasmo de los burladores, pero como he dicho antes también por las circunstancias que se daban en la primera generación cristiana. Algunos, dice Ramón Franco, pueden ser los herejes designados de una manera despectiva, pero más probablemente, porque aquí se dirige ya a los fieles, se trata de aquellos fieles que se dejaron impresionar por los argumentos de los herejes. Estos herejes no es que creyeran que se trataba de un retraso, negaban la segunda venida. De modo que ellos no podían decir, se retrasa, ellos la negaban. De modo que quienes están pensando que se retrasa son los creyentes seducidos y engañados por los falsos maestros. Y la segunda parte del versículo, de este versículo dice textualmente, no queriendo, no dice Dios, pero se supone, no queriendo que algunos perezcan, el mismo verbo, apolestai, sino que todos hallen cabida en el arrepentimiento, al pie de la letra. De modo que aquí el arrepentimiento aparece como un gran recipiente que Dios tiene preparado para todos.
como dice el apóstol Pablo en Hechos 17:30. Habiendo pasado por alto los tiempos de la antigua ignorancia, ahora manda, fijaos la universalidad, ahora y así, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, de modo que el recipiente del arrepentimiento es grandísimo. Ahí cabe en todo el mundo. Y esta es la idea que Pedro subraya al decir que todos hallen cabida en el arrepentimiento. Esta segunda parte, qué cosa, ¿verdad? El doctor Lloyd Jones dice que le resulta una afirmación teológicamente muy difícil. ¿Sabéis por qué? Porque el doctor Lloyd Jones era calvinista furioso y por lo tanto negaba la redención universal. ¿Qué cosas son los prejuicios? De modo que a una persona de un calibre como el del doctor Lloyd Jones no pueda entender esta frase por un prejuicio teológico. Negar la redención universal, ¿sabéis lo que quiere decir? Es negar que Cristo murió por todos los pecadores. ¿Está eso en la Biblia? ¿Está eso en la Biblia? Tomad una concordancia y a ver lo que dice la Biblia. Dirá siempre por todos. Los calvinistas añaden por todos sin distinción, pero no por todos sin excepción. Dice Mackintosh, ¿quién les ha enseñado a esos señores a añadir palabras a la Biblia? Cuando la Biblia dice por todos, quiere decir por todos. Y el que le añada una frase, sea quien sea, Calvino o su padre, es falso. Es falso. Añade a la Escritura y se mete en la maldición del que le añada estas cosas. Así, hermano. La cosa no es para menos. ¿Cómo no le va a extrañar? Por eso digo, lo cual no es de extrañar en quien, con todas sus excelentes cualidades y sus muchos dones fielmente ejercitados, tenía ya su opinión prejuzgada a favor de la redención universal. Lo que Pedro dice es palabra de él. Es que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, porque Dios no se deleita en la muerte de los impíos y quiere así empalmar con Ezequiel 33. Está citando implícitamente de Ezequiel 33:11, cuando dice, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor Yahvé, Señor Jehová, que no me deleito en la muerte de los malvados, sino más bien en que se vuelvan de sus caminos y vivan. También en Ezequiel 18:23. Pero otra cosita que el doctor olvida es que ahí no se está tratando de la salvación o de la condenación eterna. Estás hablando del que vive o muere dentro del pueblo escogido. Y aquí hay una idea que si no se tiene bien plasmada y bien sujeta en la mente, nos lleva a una corrupción de toda la enseñanza de la salvación de gracia por medio de la fe. Hermanos, recordad esto que os voy a decir. Y creo que es Números 15. Ese capítulo enterito. Los judíos no eran ni salvos ni perdidos por la ley. Los judíos fueron salvos por fe en la sangre del Cordero puesta sobre el dintel de sus puertas, sobre el umbral y los dinteles. Los que creyeron por esa sangre que iban a salir de la tierra de Egipto y entrar en la tierra prometida, estos se salvaron ya por fe. Y los que cayeron en el desierto por desobediencia, no por incredulidad, cuidado. Los que cayeron por desobediencia fueron cortados físicamente del pueblo, pero no de la salvación eterna. Esto es de una importancia tan tremenda que o nos da la idea clara o nos la quita de todo el Antiguo Testamento. No ha habido otra salvación desde el principio del mundo hasta el final que de gracia mediante la fe. Y todo lo demás tendrá que ver con ser cortado. Ser cortado del pueblo es lo mismo que ser sacado de comunión de la iglesia. Igual, el que es sacado de comunión de la iglesia es cortado de la asamblea, pero no es cortado del libro de la vida del Cordero.
Sí, es cierto. Es cierto que en 2 Pedro 3:9, en la segunda parte, este verbo está expresado en forma de deseo. Lo mismo que en 1 Timoteo 2:4, donde dice, no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, en 1 Timoteo 2:4. El verbo es el mismo. Y la verdadera traducción no es quiere, sino desea. ¿En qué se distingue? En que el deseo da a entender que hay una provisión general de gracia y de salvación en la cual Dios quiere que el hombre se aproveche de ella. Es condicionada, el que crea. Es condicionada, no es absoluta. Porque donde sale el verbo más fuerte, buleomai, entonces es la voluntad absoluta de Dios. Cuando sale ese verbo, lo que Dios quiere se cumple, a rajatabla. Pero donde sale el verbo celo, desear, puede ser condicionado, como lo es en 1 de Timoteo 2:4, y es aquí. De modo que Dios desea que ninguno perezca, sino que todos tengan cabida en el arrepentimiento. Y claro, esta voluntad de Dios, como no es absoluta, porque todos se salvarían, está condicionada en esa parte. De modo que en dos expresiones, y tenedlas en cuenta siempre, hermanos, porque aquí te da la doctrina bíblica de la predestinación y de la fe. Yo suelo decir siempre, para acabar con todas estas cosas de predestinación, mirad, hermanos, todo lo que es de salvación es de Dios. Todo lo que es de condenación es culpa mía. Nadie podrá levantarse en el tribunal ante el trono blanco y decirle, tú tienes la culpa porque no me predestinaste, tú tienes la culpa porque no me elegiste. Nadie le podrá decir eso a Dios. Yo tengo la culpa porque pequé y no quise creer. La cuestión general no es peco o no peco, creo o no creo. O citando a Hamlet, creer o no creer, esa es la cuestión. Es un librito de don José María Martínez, ¿verdad? Creer o no creer, esa es la cuestión. Y el Nuevo Testamento nunca aplica la condenación, el veredicto de condenación al que peca, sino al que no cree. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Pero una cosa es morir por los pecados y otra cosa es morir en los pecados. Morir por los pecados causan la muerte. Morir en los pecados se los lleva a uno porque no los ha acompañado con fe. Si los hubiera tenido con fe, esos pecados habrían desaparecido. Juan 9, los 3 últimos versículos 39, 40 y 41, meditadlos bien. Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahí está todo, ahí está todo. Si os humillarais y confesarais que sois pecadores, nuestro pecado desaparecía, convencidos por el Espíritu Santo, aquí está el Salvador. Pero como decís, vemos, no hay necesidad de salvación. No he venido a salvar justos, sino pecadores. Ya sabía que no había ninguno justo. Pero el que se tiene por justo es el que se va fuera de la salvación. Un predicador nuestro en Inglaterra dice esto, me perdonaréis si voy 5 minutos más. No hay nadie demasiado malo para Dios. Puede haber alguno demasiado bueno para Dios. El que es demasiado bueno para Dios se condena. Pero no hay ninguno demasiado malo para que se pueda salvar. Y viene este otro punto, versículos 10 al 3. Al llegar a este punto, el autor sagrado dice que no obstante ese deseo de Dios de dar tiempo a tiempo, a fin de que haya más oportunidad para el arrepentimiento, que grave responsabilidad para nosotros. Lo mismo que para los oyentes. Hay que urgir al arrepentimiento. No sabemos cuándo. Para cada uno de nosotros, para cada nación, para cada grupo, se va a acabar la paciencia de Dios. Es la longanimidad de Dios la que nos sostiene. No quiere. No se adelanta la segunda venida de Cristo porque hay muchos que Dios quiere que no perezcan, sino que tengan cabida en el arrepentimiento. Y luego voy a hacer una corrección importantísima. Cuando dice aquí, apresurándoos, no lo dice así, porque yo lo tengo correcto.
No es apresurándoos, no, es apresurando vosotros la venida de Cristo. Lo voy a explicar. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Después veremos que es como un ladrón. No está en la mayoría de los manuscritos. Oh, no, perdón. Lo que no está en los manuscritos es en la noche. Pero ya lo tengo corregido aquí. Vendrá como un ladrón. Entonces desaparecerán los cielos con fragoroso estruendo. Es bonita la traducción. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que en ella se contiene, quedará desolada. El griego lo dice muy claro, quedará desnuda. ¿Sabéis cómo queda desnuda? Pues mira, cuando ha venido un tornado o algo así, lo arrasa todo, no queda ni hombre, ni animal, ni vegetal. Al quedar la tierra desnuda, es porque ya no tiene nada. No tiene nada. Puesto que todo, ahora fijaos, puesto que todo ha de ser destruido de esta manera, ¿qué clase de gente deberíais ser vosotros? Traducción literal. ¿Qué clase de gente deberíais ser vosotros? Deberíais vivir una vida santa y piadosa, aguardando con expectación el día de Dios y acelerando su advenimiento. Ese día traerá consigo la destrucción de los cielos por medio del fuego, y los elementos se derretirán con el calor. Pero conforme a su promesa, nosotros esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra donde tenga su morada la rectitud. En sentido de justicia, en sentido de rectitud moral. Allí no habrá ningún malvado, ningún impío, no solamente todos serán salvos, sino santos, santificados. Antes de entrar en el análisis de esta porción, no quiere decir que bastante. Conviene advertir, para ahorrarle confusiones a cualquier oyente, que Pedro mezcla en uno los distintos planos escatológicos. Lo que él está diciendo aquí, en pocas palabras, no va a suceder al mismo tiempo. Va a suceder en tiempos distintos. Os voy a poner una comparación, no sé si la tengo aquí, pero es cabal. Los pintores antiguos, esto nos lo explicaban en la clase el mismo Columna, en la clase de escritura. Los pintores antiguos que no tenían idea de la perspectiva, para poner, por ejemplo, un combate con carros de combate, que lo sabía entonces también, pues no los ponían alineados, sino unos encima de otros. Si vosotros salís a un paisaje donde se puedan ver montañas cada vez más altas, y tomáis unos prismáticos o gemelos, da igual. Esto es una cosa que yo, a pesar de mi larga vida, lo he aprendido hace poco, o me he dado cuenta hace poco. Los prismáticos no os acercan las montañas. No. Eso es lo que yo quería. No acercan la luna. El telescopio no acerca la luna. Aumenta la perspectiva. Porque si la acercara, con el telescopio del Monte Palomar, que tiene 500.000 aumentos, la pondría al alcance de la mano, porque está a 380.000 kilómetros. Aumenta la visión. Pero al aumentar la visión, quita la perspectiva. Mirad con unos prismáticos y veréis como las montañas distantes se ven como encima de las que están cerca. Así veían los profetas el escenario profético. Veían muy pegadas las unas a las otras, superponiéndose de tal forma que en la profecía parecen como si fueran sincronizadas. Pero entre unas montañas y otras podía haber unos valles anchísimos que al profeta no le interesaban. Él iba a dar acontecimientos sin decir qué tiempo habría entre unos y otros. Y esto es lo que pasa aquí en esta porción. Da acontecimientos que van a ser hasta 1000 años de diferencia y sin embargo los pone todos de una vez, mezclando lo que es propiamente el día de Jesucristo en el recogimiento de la iglesia, lo que es propiamente el día de Jehová
que es el día de juicio y de ira, y también el milenio entra dentro de ese día, hasta terminar en el juicio del trono blanco, y llega ya el día de Dios, el de la eternidad. Al contrario de la historia, en que el día de Jesucristo fue el último que vino, el de Jehová el segundo, y el día de Dios en el primer versículo del Génesis. Al contrario, pues en la perspectiva escatológica vendrán al revés. Así que el día del Señor, según acabamos de decir, bueno, lo acabo de decir aunque no lo acabo de leer, equivale siempre al día de Jehová. Siempre que se diga sin más el día del Señor, es el día de Jehová, porque el griego Kyrios es la traducción ya en los 70 de Yahvé o Jehová. Jehová el Señor, o Kyrios o Teos, en el griego. De modo que si eso es lo que dan los 70 para decir Jehová Dios o Kyrios o Teos, pues bien, cuando salga Kyrios en el Nuevo Testamento, será Jehová. ¿Y sabéis la implicación que tiene? ¿A quién se le llama Kyrios en el Nuevo Testamento? ¿Al Padre? No he encontrado más que 3 o 4 lugares en que la palabra Kyrios se atribuye al Padre. Todas las demás son a Jesucristo. Entonces es el Jehová del Antiguo Testamento. Es el Jehová del Antiguo Testamento también. Muy de notar, para los testigos de Jehová. En los 70 el nombre sagrado de Yahvé aparece como Kyrios, debido ya a un falso concepto de reverencia en los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ni más ni menos. Ya creo que expliqué esto. El Rairi, os recomiendo, acaba de salir hace unos meses, como yo hice todas las notas del Nuevo Testamento y todas las demás cosas que hay de sumario de doctrinas bíblicas y de antecedentes y tal, y Carvallota hizo las notas del Antiguo Testamento, acaba de salir la Biblia de estudio Rairi. No os la perdáis, no os la perdáis. Está, diríamos que es el Scofield pero moderno, al día, sin alguna de las cosas que más o menos podría decirse que Scofield no se le puede decir eso. Pues bien, dice Rey, el día del Señor es un extenso periodo de tiempo que comienza con la gran tribulación e incluye los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino milenario en la tierra. Comenzará cuando no se le espere, como ladrón en la noche. Y esta misma frase de 1 Tesalonicenses 5:2 es repetida por Pedro, pero sin lo de la noche, porque esto carece de todo apoyo en los manuscritos más principales. De tal manera está ausente de los manuscritos que es increíble que la glosa entrase en el texto rapidito. Y el resto del versículo 10 está describiendo cómo será la conflagración que ya llega a incluirse hasta llegar al día de Dios, aunque este último comienza propiamente el día del juicio final, verdaderamente final, y se perpetuará por la eternidad. Y dice que desaparecerán, literalmente pasarán los cielos con fragoroso estruendo. La metáfora se ve ya y va aumentada con la del vestido que se muda y la del pergamino que se enrolla. La tenemos en el Salmo 102, en el versículo 26, y en Isaías 34:4, perdón. Y de este último lugar es de donde la toma Juan en Apocalipsis 6:14. Aquí se añade que los cielos pasarán, se desleirán o desintegrarán. La traducción literal es se soltarán o se desatarán, que eso es lo que significa el verbo luo o lu, con fragoroso estruendo. Probablemente es el crepitar de las llamas del gran incendio. Ya lo dice así un antiguo autor, Ecumene. No se puede menos de pensar al hablar aquí en el fragor producido, por ejemplo, por la explosión de una bomba atómica. Y yo no soy experto en física, pero leí hace muchísimos años que una explosión atómica
no tiene su mayor fuerza en la fisión, sino en la fusión. Es decir, no cuando se desintegran los átomos, sino cuando la misma fuerza de las valencias atómicas, etcétera, los hace reunirse violentamente para formar unos compuestos más sencillos y más fáciles. O sea que al reunirse otra vez, los átomos producen un efecto muchísimo mayor que el que hacen al desintegrar. Algo parecido es lo que quiere decir aquí, pero no por obra de los hombres, sino y de parte de Dios, Apocalipsis 21, Apocalipsis 29, de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No hay hombre que pueda hacer esto. Elementos destruidos por el fuego. La palabra elementos la conocemos mucho porque ha salido, por ejemplo, en Colosenses varias veces. Gálatas 4, 3, 9, Colosenses 2, 8 y 20 y en Hebreos 5, 12 también, aunque con distintos significados los demás. No son los componentes como se sabía antes del mundo, 4 elementos que componen el mundo, o los astros. La opinión más probable es que se refiere a los astros. ¿Y a qué astros? Aquí pongo mi opinión particular, que no es solamente mía. Creo que el único mundo que tiene que ser destruido y desleído es el que ha sido contaminado por el pecado del hombre. En otras palabras, la galaxia a la que pertenece nuestro mundo. Las galaxias más remotas que haya no han tenido por qué ser afectadas, en ninguna forma, ni por la contaminación moral del pecado, ni por la ecológica de la contaminación y polución de este mundo. No tiene por qué ser destruido. Pero todo lo que entra dentro de nuestro mundo, como lo veían los hebreos, sí, todo eso sí. Y por tanto, el sol, la luna, las estrellas de nuestra galaxia, todo esto entrará en una renovación que, como ya dije el otro día, en mi opinión, contra la opinión de algunos que son muy expertos, no será una aniquilación para una nueva creación de nuevo, sino una transformación drástica por medio del fuego, un refinamiento, diríamos, en que quede lo que había, pero transformado de una forma gloriosa. Y la última frase del versículo 10 no es fácil de traducir porque los manuscritos más importantes dicen será hallada. Y para obviar esto, algún copista intercaló un no. Como los copistas metían en la pata algunas veces porque decían, esto no tiene sentido. Seguramente que se escapó en tal copia que yo tomé, se escapó un no, pues lo voy a poner yo. Ay. Lo hacían inocentemente, pero nos han trastornado mucho. Perdón. Cuidadito, y voy a hacer una aclaración. En todo lo necesario para la salvación y la conducta santa de una persona, no hay variantes en la Escritura. Donde oigáis o leáis o digáis que aquí no debería ser así sino así, son detalles periféricos que no afectan para nada ni a la salvación ni a nuestra santificación. De modo que no hay por qué escandalizarse de esto, sino al contrario, estudiar bien los originales y escuchar a los que los estudian. Y dice, de modo que la verdadera traducción diríamos, cuando la tierra y todo que en ella quedará al desnudo. Es decir, al descubierto. Es decir, la idea parece ser que volverá al caos de donde salió la primera creación. Y a la vista de este descomunal cataclismo, ahora el apóstol dice, viendo que todo esto es tan caduco, que este tinglado se va a ir de esta forma, ¿no os referís a ello? ¿Qué clase de conducta tendríais que llevar? Una conducta de herederos de la eternidad, no de esclavos del tiempo, herederos de la eternidad. ¿De qué calidad y de qué país sois? ¿Recordáis? Creo que lo dije al hablar del vocablo agape, amor, primera de Juan 3:1. ¿De qué región? Potapén. El mismo sí, Potapus. ¿De qué clase? ¿De qué calidad? ¿De qué región deberíais ser vosotros? Como diciendo, vosotros tenéis que ser del cielo,
porque estas cosas que se van a consumir son de la tierra, son caducas, lo del cielo no caduca, pero estas cosas sí caducan. Deberíais vivir una vida santa y piadosa, es decir, apartada de todo lo profano y dedicada totalmente a Dios. El original dice existiendo en conductas santas y piadosas. Existiendo, el verbo no lo voy a analizar, pero es el mismo que sale en Filipenses 2:5 cuando dice el cual existiendo en forma de Dios. Significa como quien surge de abajo arriba y se entroniza como jefe. Eso es lo que significa arco. De abajo y arco era alguien que manda. Arcontes se llamaban los magistrados en la Grecia antigua. Y está en plural, no dice en conducta santa, sino en conductas santas y piadosas. ¿Por qué? Porque este plural del original indica que son muchas las acciones concretas en las que se tiene que traducir y manifestar esa vida piadosa y santa. Y del versículo 12 ya solo quedan analizar estas dos. Aguardando con expectación el día de Dios y acelerando su advenimiento. No me queda tiempo, pero hay 3 palabras para esperar. La expectación, la espera y la esperanza. Las 3 son distintas y tienen distintos significados. No me diga. El que quiera preguntarme que me lo diga después. Prosdocontas. Este es el verbo de aguardar con ansia. Aguardar con ansia. Podría dar la impresión de que la espera es meramente pasiva, pero no. Por eso el autor sagrado añade un verbo muy activo. Acelerando. Peudontes. ¿Ustedes saben inglés? ¿De dónde viene speed? Del griego. Aquí está. Peudo. Acelerar. Acelerando. ¿Es que nosotros podemos adelantar el día de Dios? Sí, hermanos. De la misma manera que la tardanza se debe a que Dios no quiere que perezcan, el aceleramiento puede producirse si nosotros damos un testimonio tan ferviente que hacemos que sean más y más y más las almas que vayan llenando el número de los elegidos. Y cuanto antes se llene ese número de los elegidos por medio de nuestro ministerio y por medio de nuestro testimonio, antes vendrá el Señor. De modo que no es que nos apresuremos nosotros, apresuramos nosotros la venida. Ese es el original y no hay que darle vuelta. Y en contraste con esta caducidad del mundo que se pone de relieve en la segunda parte, el versículo 13 se abre de forma consoladora, darle un giro con un pero muy suave. No es el alá, repito otra vez, sino de. Da un nuevo giro. El contraste de todas maneras es el mismo. Pero, conforme a su promesa, nosotros esperamos unos nuevos cielos, una nueva tierra, donde tenga su morada la rectitud. ¿Qué quiere decir esto? La destrucción del mundo presente, en este sentido que hemos explicado ya en los versículos 10, es únicamente el elemento negativo de la venida del Señor. Porque hay un elemento no solamente positivo, sino de carácter eterno. Los nuevos cielos y la nueva tierra que esperamos. Y esta esperanza no avergüenza porque está fundada en la promesa, en Pangelma, en la promesa. ¿Recordáis? En Romanos 5:5 y adelante. Y la esperanza no avergüenza, no le deja a uno en la picota, no le deja a uno confuso, porque el amor de Dios ha sido derramado dentro de nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. No avergüenza. La esperanza no avergüenza porque hay un amor que la sostiene. Y el amor que sostiene nuestra esperanza es el amor de Dios omnipotente. Esta promesa se halla ya en Isaías 65, 17, 66, 22, que es el último capítulo de Isaías, y convendrá que el lector lea el comentario a dichos lugares para aclarar ideas. Lo que viene a decir Pedro, pues, es
nosotros no somos como los burladores sarcásticos que se mofan de la promesa del Señor, sino que creemos firmemente esa promesa, como también creemos la promesa que después de que todo esto se acabe, habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y también el Nuevo Testamento nos ofrece textos en que se confirma lo revelado a Isaías. El Señor Jesús, en Mateo 19:28, está hablando de en la regeneración no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene otra palabra muy diferente en el griego. Palingenesia, dice. Un nuevo Génesis. Un nuevo Génesis. Palingenesia. Palin significa de nuevo, genesia, nacimiento. De todas las cosas. Una palingenesia de todas las cosas. Y Pablo en Romanos 8:21 habla también de esta misma esperanza porque dice que la creación misma también, nosotros sí, pero también la creación misma será libertada de la servidumbre del deterioro e introducida en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y así vemos que Pedro seguramente no solamente se refiere a los lugares de Isaías, sino la propia predicación del Señor Jesucristo que él había oído de primera mano. Y pone de relieve que en estos nuevos cielos ha de tener su morada la rectitud. Dikaiosine, el griego, sí significa la justicia, según el contexto, pero también significa la rectitud. Y citando a Isaías 32, 16, 18, Franco dice, Pedro, lo mismo que Isaías, asocia la justicia con la paz. En este mundo nuevo no tendrán cabida los malvados, por lo cual el reino eterno será no solamente un reino de justicia, sino un reino de paz. En Isaías leemos que no hay paz para los impíos, porque el fruto de la justicia es la paz. Sin justificación no hay paz, y sin justicia en los pueblos tampoco puede haber paz. Y quedan los últimos versículos. Vamos por ellos, quedan días, En estos versículos exhorta Pedro a los lectores a prepararse diligentemente para el día en que el Señor venga a recogerlos. Y son 4 puntos en los que se divide esta exhortación. Primero, los exhorta a una vida santa, versículo 14. Segundo, a entender la longanimidad del Señor, versículo 15. Tercero, a guardarse de los errores de los falsos maestros, versículo 17. Y cuarto, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, versículo 18. Y el versículo 16 es un paréntesis. Y solamente voy a explicar este paréntesis porque eso es lo único que podría ser dicho. Lo demás, lo siento, cuando salga el comentario, creo que está a la fuerza, lo quieran si les parece bien, y allí estará el resto. Pero el paréntesis no me lo puedo dejar porque tiene algo muy interesante. Veo que si quedaban otras aquí todavía. Dice Pedro, nuestro amado hermano Pablo enseña lo mismo que él cuando trata de estos temas. En todas sus cartas. Pedro no quiere decir el conjunto de las epístolas paulinas, sino las que ya corrían. Probablemente las primeras que escribió Pablo. ¿Sabéis cuáles fueron las primeras epístolas que escribió el apóstol Pablo? Las 2 a los tesalonicenses. Y para quienes dicen que la venida del Señor es periférico, que no tiene importancia relevante, dice Macintosh, ¿qué cosa más chocante? Que las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo a creyentes recién convertidos les diga como punto importantísimo la esperanza de la venida del Señor. ¿Qué cosa? Luego es un punto importantísimo dentro del mensaje del Evangelio. Dice que estas cartas, a mí siempre me llama la atención esta frase, contienen algunas cosas difíciles de entender. Yo siempre he dicho, yo creo que hasta a Pedro se le hacían difíciles de entender. No voy a decir por qué, porque me entendería mucho. Pero no es de extrañar, porque dentro de la mentalidad apostólica había varias corrientes, todas ellas correctas, pero unas más inclinadas hacia el legalismo que otras. En un extremo estaba Santiago, muy legalista, aunque bien entendido. En otro extremo estaba Pablo, antilegalista.
Pero dice él en 1 Corintios 9:21, no es que yo no tenga ley. Os voy a decir esto, corregidlo en vuestras Biblias, por favor, que no lo diga por delante. Pablo no dice, yo estoy bajo la ley de Cristo. Cuando se dice bajo es un peso que aplasta. Pablo dice, yo estoy dentro de la ley de Cristo. Que no es lo mismo. Como diciendo, la llevo en el corazón, no encima de los hombros. La Nueva Biblia Española, un poquito libre, pero ha dado una traducción fabulosa. Mi ley es el Mesías. ¡Qué bonito! Mi ley es Cristo. Ha dicho, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo, pues la ley de Pablo era la vida de Cristo. Cristo que vivía en su corazón, esa era la ley. En nomos Christi. Estoy dentro de la ley de Cristo, que es el mandamiento del amor. Dicen, muchos piensan que se refiere solamente a 1 y 2 de Tesalonicenses. Yo creo que podía referirse incluso a Romanos y a Gálatas. Al hablar de la libertad cristiana, el papel de la ley, a Pedro todavía se le hacía un poquito, no tanto como a Santiago. Cuando le dice Santiago a Pablo en aquel viaje a Jerusalén, ahí mira hermano, que son muchos los sacerdotes que han aceptado el Evangelio y son muy buenos observantes de la ley. ¿Cómo no se entiende esto? Hasta Luis Perry-Schaeffer, un gran teólogo, mete un resbalón ahí. Dice Luis Perry-Schaeffer, y con qué tristeza lo diría, mentecada. ¿Qué lo va a decir con tristeza? Porque le decía, hombre, si para creer no hace falta no ser observante de la ley. Esto es lo que quería decir. Y Pablo corresponde a eso, porque como él se hacía judío a los judíos, gentiles a los gentiles, todo a todos para salvar a algunos, estaba con los judíos, ahora bien, yo me haré observante de la ley. Y toma eso y les paga el voto de nazareo y tal. Según la ley. Estaba con judíos, no judíos. Pero con gentiles, fijaos cómo se puso contra Pedro. Por cobardía. Y Bernabé mismo fue arrastrado a la hipocresía, dice allí. Cosas difíciles de entender, es una frase, y lo tenéis que saber, que los católicos romanos utilizan para decir que la Biblia es muy difícil de entender y por lo tanto necesita un intérprete autorizado que al resto de la iglesia le diga, yo lo estudié muy bien, os voy a decir cómo hay que entenderlo, no os metáis en nada. No, ya lo explicaré. Pero Pedro no se queda ahí. Cosas difíciles de entender cuyo sentido distorsionan los indoctos y los inestables. Es decir, que a quienes se les hace difíciles de entender y las tuercen, son a los que no han sido instruidos, los indoctos, que eso quiere decir en el latín, no instruido e inestable emocionalmente. Estos son los que tuercen las epístolas de Pablo. Son pues únicamente los que no han aprendido porque no han estudiado bien las escrituras, y los inestables en su carácter moral, los que entienden mal y las distorsionan, streblusin, las tuercen y deforman. Es la única vez que este vocablo sale en toda la vida. Y dice que lo hacen para su propia perdición. De modo que el estudiar bien la Biblia para conocer lo que significa es para su propia salvación, para su propia perdición, solamente los que las tuercen. Así que no son pues los partidarios del libre examen los que tuercen las escrituras, sino precisamente los que se niegan a estudiarlas bien. Y os advierto, como digo aquí, que la Biblia no defiende la interpretación privada de la escritura, como se oye muchas veces. Hermanos, eso es falso. La Biblia no defiende la interpretación privada. Lo que defiende es el libre examen, que no es lo mismo. Es decir, todos los creyentes tienen acceso al estudio de la Biblia, pero interpretar la Biblia solo la puede interpretar el Espíritu Santo, y el que se deje guiar por el Espíritu Santo, y en la medida en que se deja guiar por ese Espíritu. Imagínate. Y creo que lo demás lo debo dejar, porque me he pasado cerca de media hora de aquello. Perdonadme, pero
Para mí es una tristeza muy grande el no poder dar lo que llevo, incluso leyéndolo.